Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy querido Monseñor Pedro Bustamante, vicario general, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas todos en Cristo. Realmente es un motivo de alegría, enorme alegría, estar nuevamente con ustedes para celebrar la Santa Misa y escuchar juntos la palabra de Dios, que siempre es una palabra que nos porta, nos transmite su propia vida divina. La palabra de Dios no tiene por finalidad, digamos así, tanto darnos unos consejos o unas normas, sino sobre todo transmitirnos la misma vida de Dios, porque a través de su palabra Dios mismo viene para encontrarse con nosotros. Dios mismo viene buscando un corazón, una persona, un ser humano que le abra de par en par las puertas de su ser para Él entrar en nosotros y transformarnos en su propia, haciéndonos partícipes de su propia vida divina. Hemos escuchado la palabra de Dios. En la primera lectura ya Dios lo ha anunciado. Así dice Dios: como desciende la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, dice el Señor, así será mi palabra. Así, igual que la lluvia tiene una eficacia, igual que la lluvia tiene una finalidad, que es hacer crecer la vida, el agua, la vida, también dice el Señor que su palabra, la palabra de Dios, tiene también una finalidad y no volverá a mí de vacío, sin que haya realizado, dice el Señor, lo que me plugo y haya cumplido aquello para lo que la envié. Así como la lluvia, entonces, tiene una finalidad que es dar vida, vida natural. La palabra de Dios, toda aquella que salga de mi boca, dice el Señor en esta lectura que hemos tomado del profeta Isaías, toda palabra que salga de mi boca tiene una finalidad. ¿Cuál finalidad? Crear vida, pero ya no vida natural, sino vida eterna, vida divina. Esa es la razón por la cual el Verbo se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros a través del seno y en el seno de la Santísima Virgen María. Y nos lo vuelve a decir el Señor, es lo mismo que nos dice el Señor con otras palabras en el Evangelio. Un Evangelio que todos conocemos, lo hemos escuchado muchísimas veces. El Señor nos está contando cómo es el reino de los cielos. Y dice así, es una parábola: salió el sembrador a sembrar, como se sembraba en la época de Jesús, al voleo, tirando la semilla. Así se sembraba en la época de Jesús y hoy día se han desarrollado muchas técnicas. En la época de Jesús se sembraba al voleo, tirando la semilla, ¿no es cierto? Y dice Jesús que si es el reino de los cielos, sale el sembrador a sembrar, ¿no es cierto? Y va echando la semilla. Y al sembrar
unas semillas, porque se van tirando, dice, cayeron a lo largo del camino, se salieron del terreno, fueron un poquito más allá. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, porque la tierra ya saben cómo está, hecha de todo, cayeron en pedregal. Entonces, como no había mucha tierra, brotaron rápido, pero por no tener hondura, en cuanto salió el sol, se agostaron. Otras cayeron entre abrojos. Aquí quienes conocemos el campo sabemos muy bien a qué se refiere Jesús. Cayeron entre abrojos y al crecer los abrojos las ahogaron y tampoco pudieron dar fruto. Otras cayeron en buena tierra y estas dieron fruto, unos 30, otras 60, otras 100. Y dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Cuenta el evangelista que poco después de terminar Jesús esta parábola, estaba ahí ante muchísima gente, en la barca, en el lago Galilea, estaba predicando una multitud, y cuando se despiden de la multitud, los apóstoles se le acercan: maestro, ¿qué has querido decir con esta parábola? Porque no la hemos entendido. Fíjense ustedes, impresionante, ¿no? Y Jesús se las explica, una explicación que ya todos nosotros conocemos y que es una palabra de Dios para nosotros hoy día. El Señor hoy día nos invita a vernos en el espejo de esta palabra. Dice Jesús así: pues unas semillas cayeron, el sembrador es el mismo Dios. Jesús ha venido a sembrar. A través de Jesús, Dios ha bajado del cielo para sembrar la vida eterna en nosotros, para hacernos partícipes de su vida divina, que esto es el cristianismo. Nunca nos cansaremos de repetirlo. El cristianismo, dice el Papa Benedicto XVI, no se puede reducir a un sistema moral, a cumplir leyes, normas. Sería tergiversar el cristianismo. El cristianismo no se puede comparar con la adhesión a un sistema filosófico. Eso no es el cristianismo es algo mucho más grande. ¿Qué cosa es el cristianismo? Dice el Papa Benedicto XVI. El cristianismo comienza con un acontecimiento, el encuentro personal, directo, personal, con una persona que está viva, que se llama Jesucristo resucitado. Jesucristo. Ahí empieza el cristianismo. El cristianismo empieza cuando esta semilla que es Cristo la cogemos en nuestra vida, esta semilla de vida eterna, esta semilla que ha caído en la tierra y ha muerto para dar fruto para nosotros. Pero, como bien dice Jesús en esta parábola, muchas veces esta semilla cae en el camino, cae fuera, porque tantas veces nos encontramos fuera de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. No acogemos su palabra, no le hacemos caso, no estamos atentos en la misa, no estamos atentos en nuestra vida cotidiana a la palabra que Dios nos quiere dar. No leemos la Biblia en nuestras casas, nos olvidemos de hacer la oración, de bendecir los alimentos, no vivimos en la presencia de Dios tantas veces. Entonces la semilla cae en el camino y no puede ni siquiera germinar. Dios se afana en buscarnos, Dios se afana en venir a nuestro encuentro, a amarnos, a salvarnos, a darnos la felicidad, y nosotros lamentablemente no lo acogemos. Tantas veces ni siquiera somos conscientes de que Dios nos está tocando la puerta, como Él dice aquí, que estoy a la puerta y llamo y toco, y a todo aquel que me abra, entraré en Él y pondré mi morada, en Él viviré, en Él. Tantas veces, queridos hermanos, podemos no darnos cuenta que Dios nos está tocando la puerta. Otras veces, dice Jesús, en otros casos esta semilla cae donde había poquita tierra, en el pedregal. Y claro, como hay poquita tierra, rápido prende, pero como no tiene hondura, pronto también se reseca. Y dice Jesús, este es el caso de aquellos que sí acogen la palabra rápido, les gusta, se entusiasman, pero, ya dirá San Agustín, están más dispuestos a
disfrutar del honor y de la gloria que significa ser cristiano, que a padecer los sufrimientos que este mismo nombre lleva consigo. Hemos escuchado en la segunda lectura, los sufrimientos son parte de la vida del cristiano, pero dice San Pablo en la segunda lectura, lo hemos escuchado, que los sufrimientos de este mundo los tenemos por nada comparados con la gloria que significa ser hijo de Dios, la gloria que nos espera enorme cuando pasen estos sufrimientos y alcancemos la plenitud de la vida eterna. Pues bien, tantas veces también nos puede pasar tantas veces que, como dice San Agustín, no estemos dispuestos a padecer por Jesucristo, no estemos dispuestos a ser íntegros en el seguimiento del Señor. Ya cuando ser cristiano y ser discípulo de Cristo, la fidelidad a Cristo implica algún sufrimiento, entonces ya no somos constantes, ya la cruz nos pesa demasiado y ya empezamos a ver la manera de rebajarla, de ir tallándola para que nos pese menos. Entonces ya nos cerramos a la vida. Entonces ya nuestro matrimonio no quiere tener más hijos. Ya nos quedamos en uno, en dos, para buscar nuestra comodidad. Ya no es eso no es una paternidad responsable, eso es una paternidad egoísta. Ya entonces, si hacer un negocio de modo honesto corre el riesgo de que mi empresa quiebre o de que no consiga esta licitación, entonces ya se me ocurren otras ideas no concordantes con el Evangelio, ya la honestidad, etcétera. Ya si una persona habla mal de mí, entonces ya respondo al mal con el mal, totalmente lo contrario a lo que dice Jesús en el Evangelio. No os resistáis al mal. Si alguien te abofetea en una mejilla, pon también la otra. Eso es el cristianismo. Pero tantas veces, queridos hermanos, tenemos que ser honestos. Tantas veces no estamos dispuestos a ser verdaderos cristianos. No estamos dispuestos a morir por Jesucristo, fieles al Señor. Y entonces hacemos del cristianismo una religión a nuestra medida. Entonces la sal, como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, ya no sala, se nos transforma en arena. La transformamos en arena y sin darnos cuenta traicionamos al Señor y nos quedamos, como diría un gran padre del Concilio de Trento, Bartolomé Carranza, nos quedamos solamente como cristianos de nombre, pero realmente lo profundo de nuestro ser hace tiempo que hemos dejado de ser cristianos. Esos son aquellos en cuyo caso la semilla ha caído en el pedregal. Y después vienen los otros, dice Jesús, aquellos casos en que la semilla ha caído entre abrojos. Es decir, dice Jesús, los abrojos crecen, la ahogan y le impiden dar fruto. Y estos son, dice Jesús también, aquellos que están muy preocupados y afanados por los asuntos propios de la vida terrena y no se dan tiempo para levantar los ojos y mirar más allá de lo inmediato, un poquito más allá de sus narices. Fíjense ustedes, aquellos que se afanan mucho por los asuntos temporales, que se afanan tanto que olvidan las realidades eternas. Y en ese caso, pensando tanto en lo que también dirá Jesús en otra parte del Evangelio, siempre me vuelvo al Sermón de la Montaña, pensando con qué voy a comer, con qué me voy a vestir, de qué voy a vivir, qué será de mí, cómo solucionaré. Y dice Jesús, en estos casos, los abrojos, las preocupaciones de este mundo impiden que crezca en nosotros la vida divina, porque estamos haciendo todo cálculos en nuestras fuerzas. No hacemos el acto de fe. Y Jesús, comentando esto, él mismo dirá, porque no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. No se puede servir a Dios y a Mamona. Mamona era el dios de la época de Jesús, que simbolizaba tres ídolos que están muy arraigados en el ser humano: salud, dinero
y amor. Los afectos, el éxito, el prestigio, la fama, la salud, el no sufrimiento físico y el dinero que aparentemente nos da cierta seguridad, aunque en realidad la vida no la tenemos comprada, dice el mismo Jesús, entonces ninguna seguridad nos puede dar el dinero. Pero queridos hermanos, esta es la realidad del hombre, esta es la realidad del hombre. Tantas veces cualquiera de nosotros puede estar en esta situación, por eso es muy importante iluminarla, para que hoy día nos podamos, si alguno de nosotros está en esta situación, nos podamos convertir. Tantas veces no escuchamos la palabra de Dios, no la cogemos en nuestro corazón, tantas veces la cogemos pero no vamos hasta el final porque nos da miedo, porque en el fondo no creemos que Cristo sea capaz de resucitarnos de entre los muertos, o tantas otras veces ni siquiera queremos morir con Cristo, queremos las seguridades terrenas. En todos esos casos, el hombre está condenado a vivir una vida meramente natural, una vida muy limitada, una vida que de ninguna manera le puede dar la plenitud del ser, no le puede llevar nunca a la verdadera felicidad. En cambio, dice Jesús, hay otros casos en los que la semilla cae en tierra buena, y ahí ojalá que estemos todos nosotros, ¿no es cierto? Cae en tierra buena, que son los que escuchan la palabra de Dios y procuran llevarla a la práctica, se fían de esta palabra, quieren ponerla en práctica, como el señor ese que recibió 10 talentos y los puso en práctica y entonces le pudo devolver a su amo 10 talentos más. Y de esta tierra buena, ¿no es cierto?, en la cual la semilla puede dar fruto, dice, unos dan 30, otros dan 60 y otros dan 100. Eso ya no depende de nosotros, eso ya depende de Dios, que a unos ha elegido para dar 30, a otros ha elegido para dar 60, a otros ha elegido para dar 100. ¿Ven? Esto ya no depende de nosotros. Lo importante por nuestra parte es acoger la palabra de Dios. Y entonces, he aquí la pregunta. ¿Dónde estamos nosotros hoy día? ¿Dónde estás tú en tu vida cotidiana? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo ha sido el último mes? ¿Cómo estás viviendo últimamente? ¿Eres camino? ¿Eres abrojos? ¿Eres piedra? ¿O eres tierra buena? ¿O eres tierra fértil? Fíjense ustedes, esta palabra se ha cumplido en la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que hoy día estamos venerando bajo la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. María justamente es aquella tierra fértil en la cual la palabra ha caído y ha dado fruto. Dios envía al ángel Gabriel y el ángel Gabriel le habla, le da una palabra en nombre de Dios. Alégrate María, jai de María, que jaritomene, llena de gracia, colmada de gracia. Conocemos el anuncio del ángel y la Virgen acoge este anuncio del ángel que le anuncia, que le dice que va a ser madre del Hijo de Dios, que Dios el Altísimo la cubrirá con su sombra y que en ella nacerá el Hijo de Dios. Una palabra. Dios le da una palabra, echa la semilla y cae en tierra buena. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra y da fruto, da fruto. Y ese fruto que da, lo saludamos hasta hoy día, todos los días cuando rezamos el rosario. Me imagino que rezan el rosario todos los días, si son devotos de la Virgen. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. ¿Ven? En las Sagradas Escrituras, el número 100 nos hace presente a Cristo. La Virgen María es aquella tierra buena que ha dado fruto de ciento, ha dado de fruto a Cristo. Pues bien, queridos hermanos, también Dios quiere que nosotros seamos como la Virgen María. Y de hecho, esto es el cristianismo. La misma palabra que el ángel Gabriel usa para referirse a la Virgen María, que jaritomene, es la misma palabra que el apóstol San Pablo, y siempre es palabra de Dios, usa para referirse a los cristianos en la carta a los Efesios. La Virgen María fue colmada de la gracia de Dios, de la vida divina, desde el momento de su concepción inmaculada. Nosotros tenemos la posibilidad
de ser colmados de la gracia de Dios, no al momento de nuestra concepción, ya pasó, pero sí hoy día, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través de la vida sacramental, del alimento que no perece, y a través también de nuestras obras de caridad, de nuestra vida cristiana. Dios quiere que también nosotros seamos colmados de gracia, como la Santísima Virgen María, la Virgen del Perpetuo Socorro, para que la Iglesia pueda cumplir su misión, esta misión que viene encarnada en María, pero que se extiende a todos los cristianos, de ser verdadero socorro para la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús predicaba, y esta es la predicación de Jesús, les estoy hablando del Evangelio, estoy hablando en base a citas bíblicas, dice que muchos lo abandonaban, muchos lo dejaron. Y lo dejaron tantos que al final se quedó solo, clavado en la cruz, abandonado de todos, incomprendido de todos. Pero antes de eso, en algún momento, uno de sus discípulos le dice: Maestro, qué duro es este lenguaje. ¿Es esto el cristianismo? ¿En esto consiste el cristianismo, Maestro? ¿En vivir contracorriente? ¿En ir contra la corriente del mundo? ¿En no dejarnos llevar por estas modas pasajeras que al final de alguna manera nos atraen? ¿En no poner nuestra seguridad en los ídolos, en el dinero? ¿Es esto, Señor, el cristianismo? ¿En vivir odiados de todos, criticados, calumniados, la prensa en contra, nuestro barrio en contra, todos nos rechazan por decir la verdad? ¿Es esto, Señor? ¿Es esto el cristianismo? Qué difícil, Señor. Y Jesús le responde, está en el Evangelio: difícil no, imposible. Imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Queridos hermanos y hermanas, me he querido extender un poco con ustedes esta mañana porque como pastor de esta iglesia en Arequipa, como arequipeño igual que ustedes, y con el amor profundo que les tengo también que confesarles que en mi corazón de pastor hay un grande sufrimiento y una profunda preocupación. El riesgo de que nuestra iglesia en Arequipa, que somos nosotros, perdamos la esencia y la radicalidad del cristianismo y nos acomodemos al pensamiento de este mundo pasajero, de este mundo perverso, que tiene un príncipe que se llama el príncipe de las tinieblas y que es Satanás. Arequipa está llamada a ser la luz, el foco del Perú, a recuperar el lugar que siempre le ha correspondido en la vida de nuestro país, y eso depende de nosotros. Arequipa ha dado grandes hombres al Perú por su fe católica, porque estaban enraizados en la fe, porque eran hombres y mujeres de fe, valientes hasta el extremo. No cito nombres, cada uno de ustedes le vendrán varios nombres a la mente. Y nosotros, queridos hermanos, no podemos ser menos. Nosotros no podemos. Yo sé que no es fácil ser cristiano, no es fácil, ya lo ha dicho Jesús, es imposible para los hombres. Pero esta mañana quiero recordarles que el cristianismo no es una vocación humana, no es una obra de hombres, es una obra de Dios. Y esa obra, así como Dios la realizó en la Santísima Virgen María, que sí estuvo fiel a Jesús hasta el momento de la cruz, esa misma obra la quiere realizar en nosotros. No se amolden a la mentalidad de este mundo, dice San Pablo, y nos lo dice Dios a través de Pablo también a nosotros. No nos amoldemos, no nos aburguesemos, el tiempo pasa rápido y nos vamos a morir todos uno de estos días. Y ese día nos presentaremos ante el Señor, y ese día será el día en que se verán, queridos hermanos, nuestras obras, y se verá lo profundo de nuestro ser. Ahí las pequeñas limosnas o grandes limosnas para tranquilizar nuestra conciencia no serán suficientes. Ahí se verá
lo que había en lo profundo de nuestro ser, si fuimos radicales y si fuimos testigos de Jesús hasta los últimos confines de la tierra en todas nuestras actitudes. María, la Virgen del Perpetuo Socorro, está dispuesta a socorrernos para que no nos muramos ahogados en las aguas de este mundo tenebroso. María es la mujer, es la mujer que Dios ha elegido para ser mediadora de esa gracia que Dios nos quiere dar para regenerarnos de lo profundo de nuestro ser y hacer de nosotros verdaderos cristianos santos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestra vida social, que no tenemos por qué dejarla, pero sí es necesario que la condimentemos con nuestra santidad, con la santidad que Dios nos quiere dar. Y no es difícil ser santos. Termino ya. Basta con escuchar la palabra de Dios, basta con reservar un rato cada día de oración, ojalá un poquito de lectura de la Biblia y sobre todo no dejar el confesionario, confesarnos con frecuencia para restablecer la gracia de Dios en nosotros y alimentar esa gracia a través del sacramento de la Eucaristía. Soy testigo de que muchos de ustedes, a quienes conozco, intentan llevar su vida de esta manera. Que el Señor los fortalezca, que el Señor nos ayude a no bajar la guardia y que cada día podamos ser más valientes en el anuncio y en el testimonio de Cristo resucitado. De Él es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.